colesterol familiar, vemos LDL elevado, pues colesterol por lo tanto es lo que ustedes van a ver alto. Porque si no piden un perfil de lípidos, pues no les van a reportar LDL, LDL y HDL. Si piden una química sanguínea nada más, les van a reportar solo colesterol y triglicéridos, y eso es lo que tienen que empezar a sospechar. En la dislipidemia familiar combinada, pues suelen haber alteraciones tanto en colesterol como en triglicéridos en el individuo. Incluso en diferentes momentos de la vida puede haber un predominio distinto, a veces solo colesterol, a veces colesterol triglicéridos, a veces solo triglicéridos. Y hay personas dentro de la familia que tienen alteraciones similares, pero puede ser ambos, y normalmente ninguno de ellos está extremadamente elevado. En la hiperquilomicronemia familiar, pues lo que tienen son muy elevados los triglicéridos, lo mismo que en la hipertrigliceridemia familiar. Esto es lo que ustedes van a ver, porque si tienen una química sanguínea van a ver un colesterol normal y van a ver muy aumentados los triglicéridos, lo mismo que la hiperquilomicronemia. Entonces, acuérdense siempre que los triglicéridos muy elevados nos pueden generar riesgos, sobre todo de pancreatitis. Cuando pasan, dependiendo de la literatura, de 800 a 1000, el riesgo de una pancreatitis espontánea es inminente, y esa pancreatitis puede no siempre ser leve, puede ser grave, puede ser moderada. Eso no tiene que ver con el nivel de triglicéridos. Entonces un paciente puede tener 3000 de triglicéridos y de haber desarrollado una pancreatitis aguda leve, y a lo mejor otro puede tener 2000 y haber tenido una pancreatitis grave con hemorragia pancreática. Entonces no es necesariamente derivado del nivel de los triglicéridos, pero a partir de 1000 empieza a haber riesgo de pancreatitis. Cuando hablamos de hipercolesterolemia familiares, predominan elevaciones de LDL y casi siempre tienen que ver con alteraciones en el receptor de las LDL que pueden descurar de la sangre, y pueden llegar a tener niveles de colesterol mayores de 600, con LDL a lo mejor en los rangos de 400 o más. Entonces son niveles muy altos. Esto se presenta desde muy temprano en la vida. Entonces son pacientes que pueden tener ya datos de heterogénesis antes de los 20 años y pueden tener eventos cardiovasculares graves en edades muy tempranas. Por eso la detección de este tipo de pacientes y su tratamiento es muy importante. Y hay algo que es característico, que son los santomas tendinosos, sobre todo en el tendón de Aquiles, que es el acúmulo de colesterol en algunos tendones. Eso es muy característico de los pacientes con hipercolesterolemia familiar, y casi todos los pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar van a tener antecedentes de familia cercana con muertes o eventos cardiovasculares a edades tempranas. ¿Okay? Esta es la combinada. En esta podemos encontrar tanto colesterol como triglicéridos. Sabemos VLDL y LDL elevados. Esto es más común en personas con trastornos metabólicos, aunque no necesariamente tengan que tenerlos. Y aquí siempre buscamos colesteroles bajos, LDL menos de 100, o si se puede menos de 70 si tenemos riesgo cardíaco. Hay también una hipercolesterolemia que no es como la familiar, esa que es poligénica, que suele ser varias mutaciones, no tienen niveles tan altos de colesterol, pero sí tienen niveles muy altos. Pero es más heterogénica la familiar, la monocigota, que es por defectos en el LDL. Y tipo 4 y 5, que son hipertrigliceridemias e hiperquilomicronemias, pues todos van a tener muy elevados los triglicéridos. Es más común que se eleven mucho más en pacientes con diabetes, con obesidad. El alcohol eleva mucho los triglicéridos, entonces también el consumo de alcohol nos va a elevar demasiado los triglicéridos. Y hay que controlar sobrepeso, disminuir hidratos de carbono, que es lo que va a elevar los triglicéridos, y grasa de los alimentos. En general, esto es lo que ayer, pero no explicamos ayer. Acuérdense que hay efectos de las estatinas que son independientes del nivel de colesterol LDL para protección de la columna. Entonces, de primera intención, el paciente con una dislipidemia heterogénica tiene que tener tratamiento con estatinas, salvo que tenga alguna contraindicación para hacerlo. De otra manera, siempre tiene que tener estatinas dentro del tratamiento. Vamos a brincar. Esto sería lo que les haya puesto. Hay muchas formas de evaluar riesgo cardiovascular. Pueden utilizar SCORE, pueden utilizar esta tabla que es de la Asociación Europea del Corazón, donde a lo mejor no tienen que calcular un factor de riesgo, pero aquí les dice, si tengo un paciente que ya tiene documentada enfermedad aterosclerosa cardiovascular, o es un paciente que ya tuvo un evento isquémico transitorio, o ya tuvo un evento coronario agudo, ese paciente se considera riesgo muy alto, y de ahí en adelante, como ya tiene documentada enfermedad cardiovascular, pues estamos hablando de prevención secundaria, porque el daño primario ya se dio.
Pacientes con riesgo alto, factores de riesgo muy aumentado, con colesteroles mayores de 300 o LDL mayores de 190, presión arterial muy alta, falla cardíaca sin ningún otro factor de riesgo, pero solo el hecho de tener falla cardíaca lo coloca en alto riesgo, diabetes sin daño orgánico con factor de riesgo asociado y de más de 10 años ya se considera riesgo alto. Y vean cómo un paciente con diabetes y un daño orgánico ya se considera un paciente que es muy alto riesgo. Esto va a estar para tener niveles de LDL de una persona sana. Y la enfermedad renal crónica con tasa de filtrado menor de 30 se considera riesgo muy alto, el equivalente a que hubiera tenido ya un evento cardiovascular. Si solamente tiene diabetes y ningún otro daño órgano blanco, está en riesgo alto. Y solamente las personas con diabetes jóvenes que tengan poco tiempo de evolución, una duración menor de 10 años de la enfermedad y jóvenes de edad, se pueden considerar de riesgo moderado. El solo hecho de tener diabetes, así esté bien controlado, así es de larga evolución, lo sitúa mínimo riesgo moderado o riesgo alto de entrada, aunque no tengan ningún otro problema o daño órgano blanco, siempre cuando tengan riesgo con la enfermedad. Entonces, ninguno de estos pacientes que tiene diabetes se va a considerar de riesgo bajo cardiovascularmente hablando. Ya veíamos cuáles eran los objetivos del colesterol, sobre todo colesterol. Su paciente tiene riesgo muy alto, menos de 55 LDL. Su paciente tiene riesgo alto, menos de 70, moderado, menos de 100, y riesgo bajo es menos de 116. De modo que cualquier paciente que tenga ustedes con diabetes no debe tener más de 100 de colesterol LDL, porque no va a ser de riesgo bajo jamás. Siempre va a ser riesgo moderado en adelante. Les he enseñado que en las 10, esto que les había puesto ayer sobre lo que buscan ustedes hacer de reducción. Si el paciente tiene riesgo moderado, alto, muy alto, usan de moderada o alta intensidad. Y para usar eso tienen que usar atorvastatina y rosuvastatina, son las únicas estatinas que se consideran de alta intensidad a estas dosis. Si usan dosis menores, no son de alta intensidad, entonces eso es importante que lo tengan en mente. Si están en las instituciones ya hay atorvastatina, pero antes había pravastatina, si ustedes querían usar para una reducción de 30 y 50% del LDL, iban a tener que alcanzar hasta 80 miligramos al día. O sea, 8 tabletas de las que tenían ahí. De otra forma, pues no necesita mucho utilidad. Esto es lo que hace el ezetimibe, que lo que hace es inhibir absorción de colesterol de manera a través de la absorción del colesterol de la dieta. Y cuando se agrega una estatina, pues da una mayor reducción de colesterol LDL. Entonces, está indicado como terapia adyuvante cuando no logran, con las dosis máximas toleradas de una estatina, no logran el nivel de LDL, o cuando de inicio tienen niveles muy altos de colesterol o una meta muy estricta para controlar, por ejemplo, en pacientes sin prevención secundaria que tuvieron eventos, casi siempre tendrán que apoyarse de esto para evitar dosis muy altas. Y los inhibidores de PCSK9, evolocumab y evolocumab, lo que van a ayudar es a favorecer el reciclaje de los receptores LDL para obtener mayores reducciones. Y en principio estos fármacos se crearon para el manejo de hipercolesterolemias homocigotas, que son de la hipercolesterolemia familiar las más severas, porque tienen la mutación en ambos alelos y entonces llegaban a tener niveles de colesterol muy altos a edades muy tempranas y eventos cardiovasculares desde edades muy tempranas. Incluso desde la adolescencia ya había formación de placas de ateroma y en adultos muy jóvenes pueden tener eventos cardiovasculares 20, 30 años de edad. Entonces, esto llega a disminuir 50-60% del nivel de LDL sobre el valor máximo que se toleró de estatina. O sea, todavía sobre eso disminuir más. Actualmente no están reservados únicamente para pacientes con hipercolesterolemia familiar, sino como para pacientes con alto riesgo cardíaco y que no logran metas. Por ejemplo, pacientes después de un cateterismo que no logran metas con dosis máximas de estatinas, pues se utiliza esto. El problema con los anticuerpos monoclonales que son inhibidores de PCSK9 es el costo. Son muy caros. Claro que es más caro para casi morirse, pero son muy caros. Y esto también es lo que les había puesto ahí. Esto es de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología, que les dice que se calcule siempre el riesgo cardiovascular en pacientes que tienen moderado y bajo riesgo, vean varios factores de riesgo adicional y actúen sobre ellos. Si está indicado el tratamiento farmacológico, que ya vimos las tablas de cuándo se inicia el tratamiento farmacológico,
defina niveles primero de LDL, pero no se queden ahí. Entonces, primero, siempre van ustedes a tratar de estabilizar el LDL porque es la molécula más heterogénica. Pero acuérdense que tener LDL en rangos adecuados no significa que no se va a impactar su paciente. Todavía existe lo que se llama riesgo residual, que es la posibilidad de que sufra un evento su paciente cuando está el LDL en metas. Y eso va a través de triglicéridos y colesterol no HDL. Entonces, ustedes tienen que tener su colesterol no HDL no más de 30 miligramos para arriba de su meta de LDL. Es muy complicado, pero ustedes asegúrense de tener el LDL bien y ya a lo mejor nada más es menos problema. Entonces, si no están logrando con dosis máximas de estatinas, a dosis máxima tolerada se agrega ezetimibe. Si no están logrando, entonces se puede llegar a requerir un inhibidor de PCSK9. Si su paciente ya sabe que tiene hipercolesterolemia familiar, pues van a ir a dosis máximas de estatinas más ezetimibe de inicio. La dosis máxima que tolere de la mejor estatina disponible, que es la rosuvastatina. Y esto es más o menos lo que ustedes esperan obtener de reducción de colesterol LDL. Esto les puede ayudar para que elijan el tratamiento. Entonces, el paciente ya que ustedes tienen LDL de 200 y su meta pues es menos de 100 porque tiene diabetes, pero tiene diabetes con la enfermedad y apenas lo detectaron. Entonces, ustedes tienen que bajar 50% al menos de ese colesterol, lo más, digamos, con lo que pueden iniciar con una estatina de alta intensidad en la dosis más alta que tolera el paciente, por ejemplo, atorvastatina 80 miligramos o rosuvastatina 40 miligramos. Pero si tiene 250 de colesterol LDL, una reducción de 50% no les va a llevar a la meta. Entonces, lo más probable es que de inicio la terapia con una dosis máxima de estatinas no va a alcanzar para lograr el control, porque tienen que ser una reducción mucho mayor. Entonces, inicialmente pueden desde el principio ponerle una estatina de alta intensidad más ezetimibe, 10 miligramos, que es toda la dosis, no le den más ni menos, porque la dosis única son 10 miligramos. Pero los pacientes que tienen, por ejemplo, hipercolesterolemias familiares y factores de riesgo adicionales, que tienen a lo mejor un colesterol LDL de 300, pues ni siquiera eso, bajar 65% o 65% de reducción no va a ser suficiente porque se van a quedar arriba de 130. Entonces probablemente requieran una estatina de alta intensidad, ezetimibe y a veces un inhibidor de PCSK9, o pueden utilizar resinas de intercambio como colesterol o colestiramina, que son mucho más económicas, tratan de buscar bajar lo más que se puede el riesgo, ¿vale? En lugar de IPCK. En lugar de inhibidor de PCSK9. Entonces, siempre busquen reducción y ver el riesgo que tiene el paciente para que puedan ustedes elegir qué terapia van a iniciar, pero siempre, no quieren decir que ustedes inician una terapia, pero tienen que controlar el resultado. Si el resultado es adecuado, pues perfecto, la mantienen, no la quitan. Y esto es algo que es práctico, me gusta para que lo revisen. Si tienen ustedes un paciente que tiene una química sanguínea de 7 elementos, les va a dar resultados de colesterol y triglicéridos nada más. Entonces, si ustedes tienen unos triglicéridos altos, que es una de las lipidemias más comunes en población mexicana, la primera es hipoalfa-lipoproteinemia, o sea, HDL bajo, pero muchas veces está acompañada de triglicéridos elevados. Si tienen triglicéridos más de 150, ¿qué hay que ver? Vean cómo está su colesterol para saber si es un problema mixto o es puro de triglicéridos. Si su colesterol está menor de 200, es una hipertrigliceridemia aislada, y ahorita les voy a mostrar lo que hacemos cuando hay una hipertrigliceridemia aislada. Si tiene más de 200, entonces estamos hablando de una hiperlipidemia mixta. Ahí lo que tenemos que hacer es ver si es secundaria, y entonces buscamos causas secundarias como diabetes, resistencia a la insulina, hipotiroidismo, alteraciones hepáticas, y buscamos otros factores de riesgo, obesidad, trastorno de alimentación, consumo de azúcares, alcoholismo. Entonces hacemos búsqueda, cuando vemos dislipidemia mixta, hacemos búsqueda intencionada de síndrome metabólico porque es muy probable que sea secundaria y es muy probable que sea secundaria a resistencia a la insulina. ¿Okay? Y hacemos estudio familiar si a lo mejor el paciente, ustedes sospechan que esa dislipidemia mixta no es relacionada a nada de esto porque ya hicieron estudio y su paciente es delgado, tiene actividad física, no tiene consumo de alcohol, no tiene consumo de azúcares excesivo, pero aún así tiene colesterol y triglicéridos elevados y les platica que su mamá está igual y que su hermano está igual, entonces hacen estudio familiar pensando una hipertrigliceridemia o una hipercolesterolemia, una dislipidemia familiar mixta o hipercolesterolemia. Entonces, puede ser una hiperlipidemia mixta o familiar combinada, donde podemos encontrar patrones
distintos, pacientes que tienen en la familia más hipercolesterolemia que hipertrigliceridemia, otros en la familia tienen más hipertrigliceridemia, pero todos tienen dislipidemia. Bien, entonces, si no hay otros casos afectados, pues ya pudiera ser algo secundario. Y dentro de las patologías primarias también tomen en cuenta la disbetalipoproteinemia, que igual les eleva tanto colesterol como triglicéridos. ¿Okay? Pero pues ahí es una elevación, digamos, moderada de triglicéridos. ¿Qué pasa si sus triglicéridos no están tan moderados, sino que tenemos triglicéridos muy altos? Tienen entre 300 y 1000, si hay que buscar causas primarias de primera intención. Eso no quiere decir que una causa secundaria no los pueda elevar a 700. Sí, probablemente su paciente tiene diabetes, tiene muy mala alimentación, está muy descontrolado, tranquilamente puede tener 700, 800 de triglicéridos, pero no es tan sencillo que suceda. Lo más probable es que si ya tiene niveles muy altos pueda ser una causa primaria. No quiere decir que una persona con una causa primaria no pueda tener diabetes, obesidad, mala alimentación, solamente que lo tomen en cuenta como la posibilidad que sea algo primario. ¿Por qué? Porque cuando ustedes corrigen alimentación, control de diabetes, retiran alcohol, lo más seguro es que sigue estando elevados los triglicéridos. Entonces, cuando ustedes corrijan todo eso y siguen estando elevados, pues eso es muy probable que sea primario y entonces el tratamiento no se quita, porque va a seguirlo teniendo siempre elevado y si tiene situaciones secundarias se va a elevar muchísimo al grado que pueda tener una pancreatitis. Y si tienen más de 1000 ya saben que tienen riesgo de pancreatitis y que es mucho más probable que sea un primario, una causa primaria, una hipercolesterolemia, una hipertrigliceridemia familiar o una deficiencia de lipoproteína lipasa o deficiencia de ApoC2, que eso ya no les interesa a ustedes porque no lo van a poder diagnosticar, en México no se hacen esos estudios. Probablemente cuando ustedes salgan de estudiar tampoco se sigan haciendo, salvo por investigación clínica. Entonces, tienen dudas, cada cierto tiempo a veces en nutrición hacen campañas para estudios y les mandan, publican, digamos, para que uno refiera a sus pacientes con ciertas características, pero no reciben a todos, solamente para buscar primario. Entonces, pues el caso es que lo más seguro es que nos vamos que de todas maneras se tratan igual, ¿no? Y consideren que aún así pueden tener causas secundarias, les puede gustar la cerveza, les puede gustar la fiesta y de todas maneras pueden tener niveles altísimos. Ahora, esto es lo más común en la población mexicana, HDL bajo. Lo primero que tienen que hacer si ven un HDL bajo es voltear a ver los triglicéridos. Acuérdense que siempre entre más altos los triglicéridos, más bajo el HDL, ya lo vimos cuando vimos fisiología de lípidos, cuando vemos transporte de lípidos. Acuérdense que los HDL van captando colesterol y eso van captando también de los remanentes y eso va haciendo que se agoten. Entonces tenemos HDL bajo, siempre van a haber triglicéridos. Si los triglicéridos están arriba de 150, probablemente sea consecuencia de eso que tengamos HDL bajo y eso es lo que hay que arreglar. Pero si sus triglicéridos están normales, el paciente sigue teniendo HDL bajo con los triglicéridos normales, puede ser una hipoalfa-lipoproteinemia aislada. Y si no ha tenido eventos agudos de estrés como una cirugía, una sepsis o algo así, entonces es probable que sea algo familiar. Si tuvo algún evento aislado de estrés agudo, pudiera ser una recuperación de eso y hay que esperar. Ahora hay que tener cuidado si el paciente tiene otros factores de riesgo cardíaco, porque al tener baja la HDL, pues tiene mayor riesgo cardíaco porque no tiene una buena regulación o transporte inverso del colesterol. Hay que quitar todos los factores de riesgo cardiovascular asociados, como tabaquismo, sedentarismo, y hay que buscar componentes del síndrome metabólico que tienen síndrome metabólico común que aumenta el riesgo cardiovascular. Entonces, todo eso hay que buscar y si hay algún dato de disminuciones secundarias, pues hay que corregir. Pero pues si no encuentran nada de eso, ya saben que es una hipoalfa-lipoproteinemia familiar y pues mala suerte. Eso es lo que les toca. Y si ustedes tienen un colesterol alto, entonces, ¿qué voltean a ver? Triglicéridos, para saber cómo están los triglicéridos. Sus triglicéridos están normales, están abajo de 150, pues vamos a ver cómo está el HDL. A lo mejor tienen muy buena suerte, tienen un HDL de 70 y es un factor protector del corazón y ya no le hace nada, ¿no? Tiene 70 de HDL y tiene 120 de LDL, no le hace nada, ¿ok? Y ya le dicen que tiene buena suerte. Si tiene HDL menor de 60 y el colesterol mayor de 200, pues hay que buscar causas secundarias. Si son resultados normales, es muy probable que sea un primario. Si son resultados anormales, pues lo más probable es que sea secundario. Y dependiendo del nivel de HDL, es que ustedes toman decisiones. Dieta, fármacos y su meta de control de LDL, siempre basado en riesgo cardiovascular
Y hay muchas formas de calcular riesgos cardiovasculares, esa se ha puesto ayer. Entonces, ahí están todas las lipoproteínas y ahorita les voy a tapar los XL para que no nos interrumpan. Y acuérdense que VLDL y LDL son menos heterogénicas, no quiere decir que no sean heterogénicas, son menos heterogénicas. Entonces, si son las que predominan, pues su paciente no tiene tanto riesgo cardíaco. Pero si predominan LDL o LDL pequeñas incidencias que son de cajón de las que van a tener sus pacientes con diabetes y resistencia a la insulina, esas son más heterogénicas, entonces nos va a dar más problema. Y cuando se acuerden y piensen triglicéridos, que son moléculas ricas en triglicéridos, los VLDL, fibratos, esa es su base de tratamiento. Y si estamos viendo LDL, si ustedes ven LDL elevado, siempre tienen que decir estatinas, es decir, triglicéridos, fibratos, colesterol, estatinas, siempre. ¿Okay? Y si van a usar terapia combinada, eviten combinar estatinas y fibratos que suelen hacer más miopatía. Aún así, la miopatía es rara. Una cosa es miopatía, que puede haber destrucción muscular y rhabdomiolisis, y otra cosa son mialgias. Entonces, su paciente les dice, me duele la espalda, me duele las piernas, me duele, hagan unas enzimas CPK para que vean si tiene una miopatía o solamente tiene mialgias. Si tiene mialgias, podemos bajar la dosis, agregar ezetimibe si es por las estatinas. Porque, pues, yo preferiría tener un poco de dolor de piernas que infartarme. Entonces, si tienen miopatía con elevación de CKMB, pues sí van a tener, sí van a tener que retirar las estatinas por el riesgo de una progresión a rhabdomiolisis. Pero si solamente hay dolor, hay que buscar otra estatina, dosis menores, combinar ezetimibe, para que no dejen de tener el beneficio que tienen las estatinas independiente de producción LDL. Si no las toleran, ya probaron a lo mejor con rosuvastatina, 5 miligramos, y no toleran, pues ya se dan por vencidos y buscan otra solución. Pero siempre, de primera instancia, estatina. Estas son las tablas de decir que tienen que calcular ustedes factores de riesgo cardiovascular. Una forma de hacerlo, que a lo mejor no es tan exacta, pero sirve, que es la que les mostré de la Asociación Europea del Corazón, que les engloba, no, pues tiene estas patologías aquí, 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 ¿no? Pero también las críticas sobre el factor de riesgo, los factores de riesgo cardiovascular, es que no están acoplados para la población mexicana. Las de la Sociedad Europea pues no tendrían por qué estar acopladas para la población mexicana. Las del corazón de Estados Unidos tampoco. Y Framingham, que es algo que se utiliza mucho, no está avalada para pacientes con diabetes, que la mayoría de los pacientes que van a ver con riesgo cardiovascular van a tener diabetes. Estas son las tablas de Globo Risk. Hay varias formas de calcular riesgo por Globo Risk. Uno es que se metan a la página y descarguen el calculador de Globo, que ese sí está avalada para población y probada para población mexicana, e incluye diabetes en los factores de riesgo. Ahí les van a poner edad, sexo, si tiene o no tiene presión alta, qué nivel de presión tiene, si tiene o no tiene diabetes, fuma o no fuma. Y la otra es que descarguen las tablas. Entonces, estas son las tablas que no tienen estudios de laboratorio, entonces no les da un estimado tan exacto. Les divide entre hombres y mujeres, me comí la de arriba. Hombres están a su izquierda, mujeres a su derecha, y les dice si fuman o no fuman. Y estas son las tablas con estudios de laboratorio y presión arterial. Entonces, ustedes tienen un paciente, supongan que es hombre, primero que hay que ver si tiene o no tiene diabetes, porque eso, vean cómo cambia el riesgo cardiovascular. Y si tiene diabetes y fuma, vean cómo está prácticamente en rojo desde los 40 años. Este es el grupo de edad y esta es la presión arterial 120, 140, sistólica. Es lo que tenemos acá, 120, 140, 160. Y estos son los que el colesterol en milimoles. Hay que hacer la conversión de milimoles, porque pues eso es lo que se usa de manera internacional. Entonces, si ustedes tienen un paciente que tiene diabetes y fuma, así tenga 46 años, es una persona joven. Si tiene el colesterol arriba de 200 y tiene la presión arterial en 140, ya tiene 21% de riesgo de un evento cardiovascular en los siguientes 10 años, o sea, antes de cumplir 60 años. Es bastante. Pero supongan que además no tiene 200 de colesterol, sino que tiene 350, entonces tiene un riesgo de 33%, aunque todavía no cumpla 50 años. Tiene 1 en 3 de infartarse en los siguientes 10 años, o sea, antes de los 60. Si su paciente
además, pues ya tiene unos añitos, fuma y tiene colesterol alto, entonces el riesgo puede llegar a ser tan alto como más del 50% a los 60 años. Entonces ya saben ustedes cómo están los pacientes en riesgo cardíaco y no necesitan que se infarte, va a decir, me hubiera dejado estatinas. ¿Okay? Ahora el problema es que uno normalmente asume que el riesgo cardiovascular, porque factor de riesgo cardiovascular es el hombre, debe tener más de 40 años. Eso es cierto cuando no hay diabetes y no se fuma. Esto es lo que pasa con las mujeres. ¿Ya vieron cómo está la tabla de las mujeres que fuman con diabetes? Está más fea que la de los hombres, está más roja. Entonces, quítense la idea de que las mujeres no se infartan. Si la mujer tiene diabetes y fuma, se infarta. Y se infarta desde edades tempranas. Vean esto, 57, no sé si alcanzan a ver el número, pero es 57 en este extremo. A los 40 años, entre 40 y 45, con presión alta, fumando, diabetes y colesterol alto, su riesgo es 57. Entonces, están en un servicio de urgencias y ya una paciente aunque tenga 40 y tantos años tiene dolor precordial, tiene diabetes y fuma, no se hagan tontos, háganle un electro, porque esto genera mayor mortalidad en mujeres con eventos cardiovasculares porque asumen que no tienen nada y se mueren. ¿Okay? Claro, es muy diferente si no hay diabetes, si no fuman. Vean, esto es a lo que se refiere a la literatura clásica cuando dice que las mujeres no se infartan. ¿Okay? Pero siempre y cuando no haya diabetes y no fumen. Aunque tengan presión alta y colesterol alto, vean, esa es la protección de los estrógenos, pero eso se acaba cuando hay diabetes o se fuman y con ambas, vean lo espantoso que está la tabla. ¿Okay? Entonces no asuman cosas, calculen siempre riesgo cardiovascular. Siempre su paciente con diabetes va a tener un riesgo cardiovascular como mínimo de entrada es moderado, siempre y cuando no tenga daño a órgano blanco ni más de 10 años con diabetes. Más de 10 años con diabetes, daño a órgano blanco ya no es moderado, es alto o muy alto, o sea, alto o el equivalente a haber tenido ya un evento cardiovascular. Entonces, no se les olvide eso, para que elijan bien el tratamiento de sus pacientes. ¿Vale? Y ahora sí vamos a continuar, porque no vamos a acabar jamás. ¿Qué es una obesidad o...? Bueno, aquí sí, ¿verdad? Sí. Es en base a triatlón cardiovascular y además a eso, pero la meta cómo se llega a saber cuál es su meta. Si lo que me la tabla dice riesgo alto es menos de 70 en LDL, riesgo muy alto eventos previos menos de 55, riesgo moderado menos de 100, bajo riesgo, o sea cualquier persona en la calle joven que no fume tiene que tener máximo 116 de colesterol LDL. Y lo que se ha visto en los estudios es que entre más tiempo estén expuestos a colesterol elevado, más riesgo cardíaco. Entonces, a una persona sin riesgo cardiovascular aparente, si tiene colesterol LDL, tarde o temprano se le va a pegar en las tuberías y le va a tapar. Entonces, tienen ustedes que incidir sobre ese riesgo. Obviamente, el riesgo es menor, pueden hacer cambios en el estilo de vida, pudieran alcanzar, digamos, tiene su paciente, no tiene riesgo cardiovascular, tiene LDL de 35. Pues buscan ustedes una reducción mínima porque con eso lo van a llevar a la meta. A lo mejor buscan 10-20% de reducción, tal vez la pueden llevar a cabo con 10 cambios en estilo de vida, actividad física. En lo que pone la presentación de sus compañeras, en algunos ya ven que les pusieron que el ácido nicotínico elevaba HDL, pero en los estudios la elevación de HDL con ácido nicotínico no disminuyó el riesgo cardiovascular. Entonces, aparentemente hasta ahorita las elevaciones artificiosas de HDL no les mejoran el riesgo cardíaco. Y por el contrario, como les puse en la tabla cuando decía colesterol más de 200, si tiene HDL más de 60, eso es una... Es un factor asociado a longevidad tener hiperalfa-lipoproteinemia. Tener colesterol HDL en 70, en 80 puede mejorar la posibilidad de mayor sobrevida de los pacientes. No es una garantía, porque pueden cruzar la calle de los apachurros y ahí llegó su longevidad. O pueden tener otros factores de riesgo, pero dentro de los genes asociados o las mutaciones o alteraciones asociadas a la longevidad están hiperalfa-lipoproteinemia, pero eso solamente se eleva. No hay forma de que ustedes se eleven HDL más que con dieta y ejercicio intenso. O sea, una alimentación saludable y ejercicio intenso, o sea, más de 150 minutos por semana
sobre todo con fuerza. Eso puede elevar a HDL, pero tampoco crean que se los eleva muchísimo, tal vez 10-20%. Pero pues eso ayuda. Buenos días, vamos a ver el tema de ovario. Bueno, para empezar fue descrito por primera vez en 1935 por los doctores Irving Stein y Michael Leventhal, o el mismo que puede ser conocido como síndrome de Stein-Leventhal. Y es porque ellos hicieron un estudio de 7 casos de mujeres que tenían características en común, que eran amenorrea, infertilidad, obesidad y algo pues, morfológicamente característico eran los ovarios que estaban aumentando de tamaños y aparte tenían estructuras quísticas en la superficie. Ellos lo que hicieron para tratar este problema, toda la sintomatología, fue hacer una resección parcial de la corteza ovárica, que consistía en hacer una cirugía en la que tenía el ovario y pues se sacaba como la capa externa, se quitaba o la mayor parte del tejido, y esto funcionaba porque pues disminuía este tejido que producía andrógenos, por lo que se restauraba la ovulación. Hoy en día pues esto ya no está en uso, pero en ese entonces pues esa resección parcial pues pudo restaurar la menstruación de todas las pacientes, de las 7 pacientes que tenían pues el estudio, y en 2 de ellas pues de hecho se logró embarazo. Su definición pues ya difiere en la actualidad, porque esa definición que ellos habían hecho en base a sus características ya difiere porque hoy en día ya se conoce pues la fisiopatología de los andrógenos y la relación que tienen con la resistencia a la insulina. Y pues bueno, ya pasando a su definición, pues el síndrome de ovario poliquístico Brusila-Sopp es una de las patologías endocrinas más frecuentes en edad fértil y la principal causa de infertilidad endocrina. Este síndrome de disfunción ovárica es caracterizado por hiperandrogenismo, tanto clínico, que podemos ver como la presencia de acné, vello corporal, alopecia androgénica, como bioquímico, que lo podemos ver en un aumento de testosterona y andrógenos séricos, que pues nos da paso a todas estas manifestaciones clínicas. También tenemos alteraciones menstruales que van a ser ocasionadas por la ausencia de ovulación crónica, que pues pueden variar, no siempre una paciente va a tener la misma, puede ser oligomenorrea, el ciclo medio de 45 días, amenorrea, pues la ausencia de menstruación, un sangrado irregular o también puede ser un sangrado abundante. Y pues otra característica que tenemos son alteraciones ováricas poliquistosis, que estas son confirmadas por ultrasonido. Estas van a ser pues múltiples folículos pequeños, inmaduros, que precisamente como no logran madurar, pues no van a lograr pues ovular. Recuerden que la característica es anovulación, aunque no necesariamente, lo más frecuente es que haya retrasos menstruales, pero no tiene que haberlos, pueden menstruar cada mes, pero si no ovulan, entra como característica. Porque cuando más adelante los criterios de diagnóstico, y justo con esta característica de la poliquistosis, pues va a ser causada por este exceso de andrógenos y esta alteración o desequilibrio hormonal. En ultrasonidos lo podemos ver como un collar de perlas y lo vamos a ver en una disposición periférica. Estos, pues cabe aclarar que no son quistes reales, sino que son folículos que fueron detenidos en su desarrollo. Y pues en esa ultrasonido podemos ver el ovario aumentado de tamaño y sus folículos pequeñitos. O sea que esto es una consecuencia del trastorno. El que vean quistes en el ovario no son la causa del problema, son una consecuencia y a veces pueden estar presentes, no son necesarios para el diagnóstico. Y pues está fuertemente relacionado con la resistencia a la insulina porque hay una combinación de factores pues genéticos, metabólicos, endocrinos, y pues se ha demostrado que en pacientes que tienen un IMC normal o que también cuentan con obesidad pues pueden tener resistencia a la insulina e hiperinsulinemia. Ya yéndonos a estadísticas, la resistencia está presente en un 50-70% de las pacientes con SOP. Y pues acá hay una diferencia porque en alrededor del 35% de pacientes que tienen un IMC normal, que son delgadas, pues tienen un 35% de pues, tener resistencia a la insulina, mientras que las que tienen obesidad pueden tener un 70 o hasta 80% de probabilidad. Pero ven como más de la tercera parte de las pacientes, aún con IMC normal, pueden tener resistencia a la insulina. Entonces, no porque tengan peso normal, quiere decir que no puedan tener resistencia a la insulina. Y en cuanto a su importancia clínica, pues no solo va a afectar al ciclo menstrual y problemas de la fertilidad, sino que pues hay manifestaciones dermatológicas y también metabólicas. Entre estas repercusiones se encuentra pues el ciclo menstrual, que hay una infertilidad por esta anovulación crónica, el hirsutismo, que es la primera manifestación que le da por este aumento de andrógenos, el hiperandrogenismo. Este es un vello terminal con características que es muy negro, es grueso y se encuentra en
en patrones como masculinos, en la parte de la barbilla, labio superior, la espalda, pecho. También está pues presencia de acné por este aumento de andrógenos, testosterona, que aumentan el sebo en la piel, la obesidad, la resistencia a la insulina, como ya había comentado, y tiene mayor riesgo de padecer diabetes mellitus tipo 2. Y pues eso encontré que un 40% de estos pacientes tienen intolerancia a la glucosa o tienen diabetes no diagnosticada. También tiene riesgo de dislipidemia, que de hecho es la alteración metabólica más frecuente, como la hipoalfaproteinemia, hipertrigliceridemia, ambas causadas por la hiperinsulinemia. También de desarrollar síndrome metabólico y la hiperplasia endometrial, que va a ser ese engrosamiento anormal del endometrio debido a la exposición crónica de estrógenos y sin progesterona, y también por la anovulación crónica. Esta puede ser benigna, pero pues sí puede desarrollar el cáncer. Sí, entonces tienen un ciclo que no se completa. Si no hay ovulación, entonces no hay progesterona. Si no hay progesterona, no hay una señal para descamar el endometrio. Por lo tanto, el endometrio está constantemente estimulado por estrógenos, y si no hay una señal para descamarlo, puede haber hemorragias, puede haber sangrados intermenstruales, o puede que no haya esa descamación nunca y se generen cambios de hiperplasia, hiperplasias atípicas y cáncer de endometrio. Entonces, una mujer con ovario poliquístico que no tiene sangrados frecuentes, o al menos en el tiempo adecuado, cuando menos cada 3 meses, sí va a tener con los años riesgo de desarrollo de cáncer endometrial, más que una mujer que tiene ciclos normales. Y pues en cuanto a tecnología a nivel mundial, pues corresponde a un 6 a 20% de mujeres en edad reproductiva. Según la OMS, es una de cada 7 mujeres, con mayor proporción en América Latina, Medio Oriente y Sur de Asia. Y en México, pues encontré varios porcentajes, pero es alrededor de 21 a 22%, que lo que equivale a 8 o 10 millones de mujeres, solo que de estas, solo el 30% de los casos están diagnosticados, ya que puede tardar de 2 a 4 años en diagnosticarse correctamente. Y hablando un poco del ovario, pues hay que recordar que eso va a ser un síndrome, que es un problema de origen metabólico, y no debe confundirse con lo que es ovario poliquístico, que el ovario poliquístico va a ser una característica ecográfica que puede o no estar presente en pacientes con SOP. Está presente en el 80% de los casos de SOP, y también está presente en mujeres sin edad reproductiva sin que tengan SOP, en un 20-30%, y solo el 20% de estos casos, pues sí va a ser SOP, van a cumplir los criterios que se llaman. O sea que si tienen ovario poliquístico en ultrasonido, no es diagnóstico, es síndrome de ovario poliquístico. El síndrome de ovario poliquístico es un trastorno metabólico con implicaciones reproductivas. Si su paciente tiene hiperandrogenismo clínico o bioquímico, anovulación, tenga o no tenga quistes en los ovarios en el ultrasonido, nos importa muy poco el ultrasonido, tiene síndrome de ovario poliquístico. Si tiene un ultrasonido con poliquistosis, pero no tiene hiperandrogenismo ni tiene ovulación, no tiene síndrome de ovario poliquístico. Entonces, para que no se confunda, porque el nombre se ha intentado cambiar muchas veces, precisamente por eso, porque induce error a pensar que lo primero, que los quistes son el problema, y segundo, que son indispensables para que se presente la patología. Y los quistes son una consecuencia de la anovulación, son los folículos que se reclutaron, que no se maduraron, que se quedan arrestados o detenidos en su desarrollo sin que uno de ellos tomara el control, que es lo que ocurre normalmente, sin que hubiera ovulación. Entonces, cuando ustedes ven poliquistosis en el ultrasonido, eso significa anovulación. Y esos quistes que ven ahorita, a lo mejor en 3 meses, aunque vean una imagen muy similar, no son los mismos. Se van reclutando nuevos y se van eliminando los anteriores. Entonces, cuando deja de haber anovulación, solitos se van, para que no estén peleándose con los quistes. Y pues hablando del ovario, pues un ovario normal, recordemos que su tamaño es de aproximadamente 3 por 2 por 1.5 centímetros. El volumen ovárico, que este es el responsable de calcular el tamaño completo del ovario, los resultados obtenidos por ultrasonido, refleja la acumulación de folículos pues inmaduros que se quedaron detenidos en su desarrollo. Y va de 3 a 10 mililitros. Los folículos, pues vamos a encontrar desarrollo normal, vamos a tener folículo dominante presente, que nos va a dar paso a una ovulación regular, mientras que el ovario poliquístico, pues sí vamos a encontrar su tamaño aumentado, un volumen pues, ovárico mayor a 10 mililitros, folículos que pueden ir de mayor o igual a 12, en cuanto a su medida de 2 a 9 milímetros, su distribución periférica y pues característica collar de perlas, así lo vamos a ver. Como no hay folículo dominante, pues no vamos a tener ovulación. Y pues hablando un poco del ciclo menstrual brevemente, pues recordemos que se divide en 4 fases: la menstruación, que va del día 1 al 5, que es donde se desprende el endometrio por la menstruación. Hay caída de estrógenos y progesterona, esto en un ciclo regular.
para no decirlo mal. De ahí está la fase folicular, que va del día 1 al 13, que comienza conjunto a la menstruación, pero pues dura hasta la ovulación, donde la hormona FSH estimula el crecimiento de los folículos en el ovario, de los cuales uno de ellos pues, se va a convertir en dominante y produce estrógenos, y provoca que el endometrio se engrose nuevamente. De ahí tenemos la ovulación, que hay un pico de LH, lo que hay liberación del ovocito, y la fase lútea, que pues, tenemos la formación del campo lúteo, de la progesterona y en la preparación endometrial, que si pues, no hay fecundación, pues bajan las hormonas y el ciclo se repite de nuevo. ¿Qué pasa con SOP? Pues desde la menstruación pues, puede haber menstruación irregular o también puede que no la haya. En su fase folicular, pues hay una falla en la secreción de folículo dominante, que recordemos que es el responsable de que pues, haga que suceda la ovulación, por lo que los folículos quedan detenidos, no maduran. La ovulación puede pasar, pero es muy rara, o puede ver más predominante a la ovulación. Y en la fase lútea, pues al no ver cuerpo lúteo, baja la progesterona y tenemos resultados como ciclos irregulares. Y pues un poco de pues, estas hormonas, tenemos que la FSH pues, en un ciclo regular estimula el crecimiento de folículos, mientras que en el SOP pues, puede estar normal o disminuido porque no se logra esta maduración adecuada. La LH pues, en un ciclo regular tiene un pico ovulatorio controlado, en el SOP aumenta el LH basal, no hay pico adecuado, los estrógenos aumentan en esta fase folicular, mientras que en el SOP pues, persiste el patrón normal, la progesterona aumenta en fase lútea, mientras que el SOP disminuyen por una anovulación. Los andrógenos pueden estar bajos en un ciclo regular, mientras que en el SOP pues, sí va a ser su principal característica que van a estar aumentados. Y pues en cuestión de la insulina, pues en un ciclo regular pues sí cumple esta función metabólica normal, pero en el SOP pues sí tiene un aumento de la resistencia a la insulina, que misma que eso pues va a estimular pues, el aumento de andrógenos. Ok, en cuanto a su etiología, pues este síndrome va a ser un trastorno endocrino que va a estar caracterizado principalmente por hiperandrogenismo, anovulación y alteraciones metabólicas. Aquí la etiología es multifactorial, involucrando factores genéticos, epigenéticos, intrauterinos y ambientales. En cuanto a la etiología, vamos a ver que esta puede iniciar desde la vida intrauterina, esto debido a exposición fetal a andrógenos, a glucocorticoides, alteraciones nutricionales que nos van a provocar cambios epigenéticos, programando mayor producción de andrógeno, mayor secreción de hormona luteinizante y tendencia a resistencia a la insulina desde esta programación intrauterina. De igual forma, por una predisposición genética, como polimorfismos en genes como el receptor de la insulina luteinizante, reguladores metabólicos, enzimas esteroidogénicas que van a causar ovarios con mayor actividad esteroidogénica y sobreexposición de enzimas que van a producir mayor andrógenos. También, de igual forma, alteración intrínseca del ovario. En esta, las células de la teca pues van a responder de una forma exagerada a esta hormona LH, van a producir más andrógenos de lo normal y finalmente van a causar nuevamente este síndrome. O igualmente podemos encontrar contribución suprarrenal, en la cual esta glándula va a responder más a la hormona adrenocorticotropa y va a causar más producción de andrógenos suprarrenales. De igual forma, hay factores ambientales y la infancia, ya que después del nacimiento el aumento rápido de peso en niñas y el sedentarismo desde edades tempranas pueden generar disfunción del tejido adiposo y pueden empezar a generar resistencia a la insulina. Y bueno, como factor central, la etiología se va a basar en esta resistencia a la insulina, ya que estas glándulas, el ovario y las glándulas suprarrenales van a conservar su sensibilidad y esto va a permitir que la insulina siga estimulando la producción de andrógenos, va a crear un estado de hiperandrogenismo y esto va a conllevar nuevamente al síndrome, causando anovulación y otros trastornos metabólicos. En el papel de la hormona LH va a existir un aumento de la hormona y esta va a generar una respuesta exagerada de las células de la teca, lo que va a amplificar la síntesis de andrógenos mediante la activación de enzimas como citocromo P450, C17.
Y bueno, en cuanto a este aumento, va a haber una alteración del eje hipotálamo hipófisis ovario, en la cual va a haber un aumento de LH relativa, una disminución de FSH funcional, y por ende se van a estimular las células de la teca, va a haber una mayor producción de andrógenos, falla en la modulación folicular y finalmente anovulación. Y bueno, en cuanto a los factores de riesgo, tenemos que tener presente que este síndrome por lo general solo se va a diagnosticar cuando hayan complicaciones que reduzcan la calidad de vida de la paciente, como podría ser la caída del cabello, síntomas como la alopecia, acné, problemas de hirsutismo y por lo general más que nada relacionados con la infertilidad. Entonces, su fisiopatología es principalmente relacionada con este desequilibrio hormonal. Y esto va a ser una inflamación crónica, es de bajo grado y se va a caracterizar por la resistencia a la insulina y el hiperandrogenismo. Este síndrome va a alterar la foliculogénesis y aumenta el riesgo de comorbilidades, como ya mencionaban, del cáncer de endometrio y diabetes tipo 2. Y bueno, en cuanto a los factores de riesgo como tal, tenemos predisposición genética, resistencia a la insulina, obesidad, principalmente grasa visceral, dieta de alto índice glucémico, el sedentarismo, la programación fetal, la pubertad temprana y alteraciones menstruales de edades tempranas, estrés crónico y exposición a disruptores endocrinos. Entonces son mexicanos, tienen predisposición genética. Entonces, tuvieron bajo peso al nacer o tuvieron alto peso al nacer, tienen la parte epigenética que tiene que ver con la programación fetal. Entonces, ahí, cuando ustedes hacen una historia clínica, ya van encontrando. Obviamente, si todos sus familiares tienen diabetes, pues ya saben que traen más cargada la balanza, si es el problema, pero ya van ustedes viendo si tienen bajo peso al nacer, ya tienen esas programaciones, o tuvieron macrosomía también. Y bueno, en la predisposición genética, pues obviamente esta va a predisponer a que haya una alteración intrínseca del ovario. Este va a responder por ello exageradamente a las células de la teca, va a producir más hormona luteinizante y se va a producir mayor cantidad de andrógenos. En cuanto a los factores genéticos, vamos a tener genes asociados como el gen DNDIA, que va a causar hiperandrogenismo tecal, el gen LHCGR, que va a causar sensibilidad aumentada a la hormona luteinizante, y el gen FSHR, que va a causar una alteración a la respuesta folicular, al igual que algunos genes del metabolismo de la insulina. Eso nos van a encontrar con más frecuencia en edad. Okay. Y bueno, en cuanto uno aumenta la resistencia a la insulina, el cuerpo va a producir más insulina para compensarlo. La insulina, como les decía, en el ovario y en las glándulas suprarrenales aún va a conservar esa sensibilidad, entonces va a estimular directamente al ovario, se va a disminuir la globulina fijadora de hormonas sexuales, va a haber más testosterona libre y aumenta el hiperandrogenismo y va a alterar la ovulación. Como no siempre medimos testo libre y es más difícil de medir y puede tener más error, entonces por eso a veces pueden medir andrógenos y están normales en sangre. Pero como tienen menos globulina fijadora, van a haber manifestaciones, por eso para el diagnóstico les dicen hiperandrogenismo clínico, o sea, acné, caída de cabello, recesos frontales, hiperproducción grasa o bioquímico. Por eso no tiene que ser forzosamente bioquímico, porque este cambio en la proteína fijadora de hormonas sexuales puede favorecer que tengan niveles normales total, pero tienen mayor proporción libre, entonces tienen más efectos clínicos. Y de igual forma en la obesidad, esto porque la grasa actúa como un órgano endocrino, libera citoquinas inflamatorias, y esto va a disminuir la adiponectina y va a amplificar el desbalance hormonal que de por sí ya existe. Y bueno, la dieta de alto índice glucémico, esto porque va a provocar constantes picos de insulina, va a sobrecargar el sistema metabólico y va a favorecer esta resistencia a la insulina progresiva y nuevamente va a mantener una hiperinsulinemia crónica. Y el sedentarismo, ya que va a ocasionar que el músculo no capte bien la glucosa, va a aumentar la glucosa circulante, contribuye nuevamente a hiperinsulinemia y pues va a favorecer la
liberación de insulina constante en ovario y la producción de más andrógenos. Y la pubertad temprana y alteraciones menstruales en edades tempranas, ya que nos van a indicar que este eje ya está alterado, que ya hay una irregularidad en la ovulación desde el inicio, y esto se puede ver como un desbalance en LH y FSH temprano y va a marcar el inicio temprano de una disfunción ovárica. Esto sería, como decíamos, por factores perinatales. Y estrés crónico, activa el eje del cortisol, va a aumentar la glucosa, va a empeorar la resistencia a la insulina y va a interferir con el eje reproductivo, alterando todas estas hormonas. Pasando a su fisiopatología, vamos a regresarnos un poquito a recordar cuál es la función ovárica y su producción hormonal. Recordemos que el ovario es una gónada femenina que tiene dos funciones: la función gametogénica, que va a ser la producción del ovocito, y la función endócrina, que es la síntesis de las hormonas, principalmente estradiol, progesterona y los andrógenos. Su unidad funcional va a ser el folículo ovárico, que va a pasar por 5 ciclos de desarrollo. El folículo primordial y el folículo primario unilaminar, que se van a dar antes de la pubertad, antes también de la maduración del eje hipotálamo hipófisis ovario, y posteriormente va a pasar por folículo secundario, folículo antral y folículo de grano. Ahora, sobre el eje hipotálamo hipófisis ovario va a ser el que regula la ovulación, también regula la producción de las hormonas y va a estar compuesto por 3 niveles. El primero va a ser el hipotálamo, quien es el que secreta la hormona liberadora de gonadotropina, la GnRH. Esta se va a secretar en pulsos, aproximadamente cada 60 a 120 minutos, y la frecuencia en la que se secrete va a determinar qué hormona va a ser liberada por la hipófisis. Pasando a la hipófisis anterior, va a ser la que responde a la GnRH liberando 2 gonadotropinas: la hormona folículo estimulante, la FSH, y la hormona luteinizante, la LH. Les decía que la frecuencia en la que se libera la GnRH va a determinar qué hormona se secreta, y si es en pulsos lentos se va a liberar FSH, y si es en pulsos rápidos se libera LH. ¿Alguien recuerda qué células actuaban? ¿Sobre qué células actuaban las hormonas? FSH. ¿Quién? ¿LH o FSH? LH y FSH. Ovocitos. Bueno, LH va a actuar sobre las células de la teca, específicamente la teca interna, produciendo síntesis de andrógenos, principalmente androstenediona y testosterona. Y FSH va a actuar sobre las células de la granulosa. La FSH va a estimular la producción de la enzima aromatasa, que va a convertir los andrógenos en estrógenos. La testosterona la va a convertir en estradiol. Entonces, el estradiol va a ser producido por el folículo ovárico y va a ejercer una retroalimentación sobre el eje hipotálamo hipófisis ovárico. Si los niveles de estradiol están bajos o moderados, va a producir una retroalimentación negativa, disminuyendo la secreción de GnRH, disminuyendo así la secreción de FSH y LH. Y si los niveles están altos o sostenidos de estradiol, va a ejercer una retroalimentación positiva, aumentando la frecuencia o la amplitud de los pulsos de GnRH, aumentando la sensibilidad hipofisiaria, y como estimula GnRH, pues también estimula la liberación de LH, lo que nos da el pico, lo que nos da la ovulación. Entonces vamos a tener 4 ejes principales. Ya que entendimos como que la fisiología normal del ovario, lo vamos a dividir primero en la alteración del eje hipotálamo hipófisis ovario. Entonces, normalmente se libera GnRH, luego, bueno, lo que les acabo de explicar, pero cuando hay SOP va a haber un aumento en la frecuencia de los pulsos de GnRH,
elevando la secreción de LH y FSH va a estar relativamente normal o baja. Entonces, ¿qué va a pasar? Como hay mucha LH, se van a producir muchos andrógenos y no es suficiente LH para convertirlos en estradiol. Entonces, vamos a tener una elevada síntesis de andrógenos y una menor aromatización de andrógenos estradiol, alterando la maduración folicular. Luego, el hiperandrogenismo ovárico. Las células de la teca interna en el ovario del SOP van a presentar una hiperplasia debido a que hay demasiada LH y una hiperactividad enzimática esteroidogénica, particularmente un aumento de esta enzima que es CYP17A1 todavía aumenta, como que lo que hace LH, esta enzima lo maximiza. O sea, está más estimulada, está más expresada y hay más esteroidogénesis sobre androstendiona. Lo que va a hacer es hacer más andrógenos. El problema es que se hacen tantos andrógenos que no se pueden aromatizar porque son demasiados y están estimuladas solo la producción de andrógenos, y la aromatización que normalmente los convertiría en estrógenos o en estradiol está, digamos, o disminuida o en las mismas condiciones de siempre, pero como hay tantos andrógenos se van a empezar a rezagar. Va a empezar a haber más andrógenos, pero no vamos a poder aromatizarlos a todos. Entonces sí va a haber estrógenos, incluso a veces un poquito más de lo habitual, pero hay más andrógenos de los que normalmente habría, porque está mucho más estimulada la producción de andrógenos de la capacidad que tenemos de aromatizar. Eso es lo que sucede. Eso. Entonces, esto se va a potenciar por los factores, por la LH elevada, que va a estimular directamente la producción de los andrógenos, y por insulina elevada, que en este caso va a actuar como una gonadotropina, amplificando la producción androgénica. El tercer componente va a ser la resistencia a la insulina. En el SOP va a existir un defecto en la señalización del receptor de la insulina. En lugar de que se fosforile tirosina, se fosforila serina, lo que nos va a causar la hiperinsulinemia compensatoria. Entonces, ¿qué va a pasar en primer lugar? Va a estimular a las células de la teca, aumentando la producción de andrógenos. Va a disminuir la sex hormone immunoglobulin o SHBG, que normalmente liga a la testosterona en sangre, y si esta disminuye va a haber más testosterona libre y un aumento en las manifestaciones clínicas. También va a potenciar la acción de LH, ya que la insulina va a actuar como una hormona cogonadotrópica, más la LH vamos a tener un hiperandrogenismo severo, y también va a favorecer la adipogénesis visceral, empeorando la resistencia a la insulina. Por último, vamos a tener una disfunción folicular que va a ser la detención del desarrollo folicular. Normalmente se va a dar el reclutamiento de los folículos, la selección del folículo dominante y posteriormente la ovulación, pero aquí no va a pasar eso. En eso los folículos van a llegar a medir de 5 a 8 milímetros. No se selecciona un folículo dominante y se van a acumular aproximadamente de 20 a 30 folículos pequeños en la periferia del ovario, dándonos una imagen de Jennifer con collar de tablas en el ultrasonido. Los vamos a enseñar aquí. Les voy a pasar lista. Leila, presente. Paco.